y complejas relaciones existentes entre los elementos que lo conforman. Las acciones y decisiones tomadas en el proceso de formulación, implementación y evaluación de una política pública obedecen a un paraguas de mayor alcance, construido por objetivos políticos que responden a una visión sobre el Estado, el desarrollo, la sociedad y los componentes asociados. A continuación, cedo la palabra a Efraín Guerrero, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien en la tarde de hoy nos brindará unas palabras de bienvenida. Listo, muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias por estar acá. Les agradecemos al equipo del CEDEC, al doctor Daniel Gallegos, al doctor Miguel Molina y su equipo, también el equipo de comunicación de la Corte Constitucional que nos ayuda a que este evento se haga. Y un poco poner ese contexto, el ciclo de justicia constitucional es un evento que entre varias universidades, tanto quiteñas como de otras ciudades del país, hacemos para impulsar el trabajo de la Corte, discutir y criticar el trabajo de la Corte, que creo que esa es la parte más importante de un buen ejercicio académico. En ese sentido, esta información va a estar subida en la página web de la Corte y también en nuestras redes de la universidad, y esperamos que esto sea de interés. ¿Por qué? Porque el papel de las políticas públicas es cada vez más importante, y la discusión de que si la Corte Constitucional es capaz de decirle al Estado, al Ejecutivo y al Legislativo, no solamente cambiar su legislación o decidir un caso particular, sino discutir las necesidades y los problemas de todos a través de políticas públicas, se ha vuelto de cada vez de capital importancia, y es un espacio donde son los límites, hay espacios donde hay una fuerte discusión, y esperamos que este debate sirva para que ustedes tengan, cuando lo vean ahora en vivo, y aquellos que lo van a ver después, cuando esté grabado, tengan elementos de juicio para su mejor comprensión y su mejor trabajo. Eso sería, y pues comencemos con el evento. Ahora doy paso a Daniel Gallegos, director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional y la Corte Constitucional del Ecuador, que introducirá el proyecto de los ciclos de jurisprudencia constitucional del CEP. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Daya. Bueno, yo no se me ve en cámara, pero no importa, estoy aquí, así que todo bien. Lo primero que quisiera decir es, bueno, dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y a las personas que se van integrando cada vez más presencialmente al ciclo. Además, este evento, que ya es el 9º ciclo de los que hemos llevado este año, en la segunda edición, yo siempre quiero recordar además que hay una tradición que ya es una primera edición que fue organizada por alguien que fue el director del CEDEC antes que yo y que es docente de la PUCE, que es Gandhi Vela. Además, un ciclo en la Universidad Católica del Ecuador, que para mí es un honor haber sido estudiante de esta universidad, un honor haber sido compañero de muchos de ustedes, y además un honor ser docente de la Facultad de Jurisprudencia. Yo creería que es una de las facultades con más tradición del país. Lo único que les diría es que justamente eso es lo que se trata de hacer ahora en la Corte Constitucional y en el Centro de Estudios: generar tradición, generar una historia común, y con base en esa historia común construir una institucionalidad. Y creo que eso es importante en el contexto justamente de lo que ustedes van a hablar el día de hoy, que me parece que es un reto bastante grande el que se pusieron en el momento de hablar de este tema, porque en un país donde las demandas ciudadanas se vuelcan cada vez más, donde a la primera que un servicio público de alguna manera parece funcionar de buen modo, pues todos requieren que ese servicio público solucione sus demandas, ¿no? de demandas de todo tipo. Eso genera bastantes expectativas y también podría generar eventualmente grandes decepciones. Es un reto complejo para la Corte Constitucional afrontar esto, y lo que podríamos nosotros advertir como perseguidas virtudes de un órgano que ha tratado de dar respuesta a estas cuestiones, también podríamos analizarlo como patologías de un sistema político que está en colapso. Y esa es una cuestión importante a discutir en el momento que hablamos de políticas públicas, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de una burocracia que tiene que, de algún modo, generar soluciones a largo plazo, y que estas soluciones sean, digamos, generen este ciclo virtuoso detrás del cual están las políticas públicas. Sin más que decir, yo les dejo a ustedes la tarea difícil, que es la de hablar del tema. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias. Ya. Ahora recibimos a la moderadora del panel de hoy, Salomé Vivanco, abogada por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador,
especialista superior en Derecho Constitucional y Derecho Financiero, bursátil y de seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar, con experiencia en garantías jurisdiccionales, procesos judiciales y recursos naturales no renovables. Actualmente labora en la coordinación de seguimiento a sentencias y dictámenes constitucionales de la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador desde el 2020. Antes de iniciar, queremos recordarles que este panel está siendo transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del CEDEC. Les indicamos, además, que los certificados serán entregados a las personas que encuentren con el 75% de asistencia. Estimada Salomé, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, Dayana. Gracias al CEDEC por crear estos espacios de diálogo constitucional. Buena tarde con todas y todos. Espero estén teniendo un buen día. La temática que ya fue expuesta va a ser expuesta, valga la redundancia, por 5 personas que tratarán, y tienen una tarea bien compleja, de exponer política ambiental, política pública a través de los estados de excepción, el rol o los desafíos de la justicia constitucional en general con los conflictos políticos que había mencionado Dani. En este sentido, cada ponente tendrá un tiempo de 10 minutos para exponer su tema. Una vez concluidos los 10 minutos, pasaremos a las preguntas que serán seleccionadas y, sin más añadir, únicamente excusando a María Amelia Espinosa, que era una de las expositoras de este panel, por temas de agenda no pudo acompañarnos. Sin más, voy a dar inicio a presentarles a nuestros distinguidos panelistas, empezando por la abogada Diana Carrión. Diana Carrión es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente está cursando el diplomado sobre Ciencias y Filosofía Andina de la Escuela Alteridad de Altos Estudios de Bolivia. Ha dedicado varios años de su vida a realizar trabajo de base y en territorio con organizaciones sociales, civiles, feministas, ecologistas y estudiantiles. Participó también como docente en la Escuela de Formación de Líderes y Lideresas, coorganizado por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, en el cual impartió los módulos de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Actualmente trabaja en el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, siendo su área de experticia el Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. El tema que ella va a tratar es el análisis sociojurídico de la sentencia 1149-19-JP en relación con la falta de una política ambiental, y el caso se llama Bosque Protector Los Cedros. La Constitución ecuatoriana entiende a la Corte Constitucional como el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. En esta presentación me concentraré en demostrar que la administración de justicia que realizó la Corte Constitucional en el caso del Bosque Protector Los Cedros, se relaciona más con un rol político que con un rol jurídico. Y me voy a concentrar específicamente en 2 momentos. Por una parte, en cuanto a la declaración de la vulneración de derechos, y en un segundo momento, en las medidas de reparación que se tomaron dentro de este caso. Para esto voy a repasar muy brevemente los hechos del caso, empezando con marzo del 2017, a pocos meses de la transición de la presidencia de Rafael Correa a Lenín Moreno. Aquí tenemos 2 actores importantes y voy a irlos resaltando en el transcurso de la ponencia para analizar un poco los sujetos que participaron y los roles que cumplieron, ¿no? En marzo del 2017, el Ministerio de Minería otorgó 2 concesiones mineras a favor de la empresa nacional minera Enami EP. Esta empresa está encargada de realizar toda la actividad minera a nivel nacional como empresa pública. En diciembre del 2017, el Ministerio de Ambiente otorgó un registro ambiental para el desarrollo de la exploración minera, ¿no? Aquí tenemos ya 2 actores más, que son la ENAMI, el Ministerio de Ambiente también. En noviembre del 2018, el GAT de Cotacachi, respaldado por varias organizaciones civiles y sociales, a su vez, presenta una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y de la ENAMI, la cual fue rechazada. Sin embargo, en junio del 2019, la Corte Provincial de Imbabura aceptó parcialmente la acción de protección y declaró la vulneración del derecho a la participación dentro de este caso. Finalmente, en mayo del 2020, la Corte Constitucional resolvió seleccionar esta causa, la del Bosque Protector Los Cedros, para su análisis. Ahora bien, dentro de los hechos de este caso se puede observar el juego político entre 3 fuerzas. Por una parte están los movimientos sociales,
En un segundo momento tenemos las coaliciones políticas, y la tercera fuerza se centra en las redes políticas y de actores. Analizar cómo juegan estas tres fuerzas nos permite explicar el rol político que cumple la Corte, antes que judicial, como les mencionaba, dentro del caso del bosque protector Los Cedros. En primer lugar, la fuerza de los movimientos sociales la define el autor Anthony Bevington como la capacidad que existe en la sociedad para articular a las bases con un objetivo político específico. Y en el presente caso observamos eso precisamente, teniendo en cuenta que el GAD de Cotacachi no presentó de manera aislada este caso, sino que estaba respaldado por otras organizaciones, como el Observatorio Minero Ambiental y Social, la Comuna Brillasol y las juntas parroquiales de INTAG, que aglutinan a varias comunidades de la zona montañosa andina de Imbabura. Estos sectores se movilizaron en su momento con el objeto de frenar la actividad extractiva que se pretendía realizar en el sector del bosque Los Cedros. La segunda fuerza son las coaliciones políticas, la cual se puede definir como las alianzas que se gestan con el objetivo de generar cambios o mantenerlos en cuanto a políticas concretas, ¿no? En este caso, las coaliciones políticas se vieron de ambos lados. Por una parte, una coalición que se genera en contra de la actividad extractiva, organizada por el GAD de Cotacachi, como mencionábamos, por la Comuna Brillasol, por las juntas parroquiales. Pero también tenemos esta otra coalición política que se centra en respaldar la actividad extractiva. Y aquí los sujetos que componen esta coalición son aún más interesantes. Por un lado tenemos al ENAMI, tenemos a los ministerios, que tanto el de minería como el de ambiente tuvieron incidencia, y finalmente las empresas transnacionales, que yo creo que en este punto, en esta fuerza, son el sujeto político más importante. ¿Por qué? Porque Anthony Bevington también lo menciona, las empresas internacionales y transnacionales dedicadas a la actividad extractiva buscan entrar a los países con el objeto de liderar cambios en las instituciones públicas para que se beneficien. Si es que nosotros buscamos un poquito sobre quién es la ENAMIEP, de hecho nos vamos a encontrar precisamente con que se trata de una empresa que tiene relaciones y alianzas estratégicas con, asimismo, instituciones y empresas extractivistas chilenas o canadienses. Y claro, nos quedaría mucho más claro cuál es el rol que están cumpliendo. Las empresas internacionales dedicadas al extractivismo no llegan acá al Ecuador con el objetivo de generar rentas para el país, sino con el objetivo de generar rentas interesantes para las mismas instituciones, para las mismas empresas internacionales. Finalmente, la última fuerza a la que me había referido son las redes políticas y de actores, que se enfocan en impulsar cambios en la política. Y en esta última fuerza es que nosotros nos encontramos con la Corte, precisamente, y con el rol que cumplió, ya que todo su papel se desempeñaba en la forma en la que iba a resolver, precisamente, el caso del bosque Los Cedros. En este sentido, yo creo la Corte pudo haber desempeñado un papel muy, muy interesante al haber resuelto de una manera tal vez un poco más clara y específica, reconocer la necesidad de generar una política ambiental integral que velara por los derechos de la naturaleza. Sin embargo, desde mi perspectiva personal, yo creo que la Corte se quedó un poco en lo tibio, y claro, es comprensible analizando el contexto en el que se encontraba políticamente hablando, ¿no? Si la Corte hubiera apoyado tal vez de una manera un poco más directa, más específica, esta tendencia ambientalista, probablemente hubiera propuesto una política ambiental o algún otro mecanismo de defensa de los derechos de la naturaleza con un enfoque en la protección de aquellos sectores donde existe una altísima biodiversidad o gran cantidad de recursos naturales, ¿no? Sin embargo, por otro lado, si la Corte hubiera tenido una tendencia que se inclinaba al extractivismo, probablemente el discurso hubiera estado relacionado con generar recursos económicos para promover el desarrollo nacional. En cualquiera de los dos casos, la resolución que surge dentro de este caso surge a partir de jueces que tienen un criterio personal, sí, pero que tiene incidencia política. Ahora, el juego de las tres fuerzas que hemos visto evidencia que la resolución de un caso va mucho más allá de una judicatura o de una corte o de un solo juez. La resolución de un caso depende de la interacción, del juego que se da
entre los actores sociales, tanto nacionales como internacionales, teniendo en cuenta que cada uno de estos actores tiene intereses propios. En el caso del bosque de los cedros, los ministerios, por ejemplo, tienen como objetivo siempre esto de promover el desarrollo, generar mecanismos para mejorar la situación de la gente en general. Sin embargo, aquí es cuando me surge a mí la pregunta de cómo es que en un país con esta altísima cantidad de recursos naturales, renovables y no renovables que tenemos, hemos estado hablando de desarrollo durante los últimos 40 años. La respuesta que propone Anthony Bennington precisamente se da en el concepto de la paradoja de la abundancia o la maldición de los recursos. ¿En qué consiste esta maldición? Precisamente en la contradicción que se da en aquellos países como Ecuador, por ejemplo, o Bolivia, o Venezuela, en donde existe una altísima cantidad de recursos naturales y sin embargo se viven gravísimas condiciones de pobreza, de desigualdad, de corrupción. La paradoja de la abundancia de la que estoy hablando se evidencia precisamente a través del juego de las tres fuerzas que mencionaba hace un momento, en el cual la Corte Constitucional cumple un papel político más por ser precisamente un sujeto político. Y desde esta lógica, la Corte siempre puede hacer más, como por ejemplo promover una política ambiental un poco más amplia, un poco más protectora de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la pregunta aquí para la Corte es, ¿qué va a hacer? Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Dianita, por tu intervención. Es súper interesante el tema de los movimientos y de las fuerzas políticas y cómo realmente la Corte estaba en el medio un poco para solucionar esta problemática. Vamos entonces ahora con la ponencia de Efraín Guerrero. Él es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Protección de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Instituto Ortega y Gasset. Ex vicedecano y ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y sus principales líneas de investigación son la calidad de la democracia, el conflicto social y las interacciones entre las políticas públicas y los derechos humanos. Él estará hablando acerca de los dictámenes de estados de excepción como generadores de política pública. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes a todos y a todas. Esta presentación también la va a hacer David Cordero Heredia, que está conectado con nosotros. David es profesor a tiempo completo de esta casa de estudios y en este momento es fellow de la Universidad de Ítaca. Entonces él está conectado desde el estado de Nueva York en este momento. Entonces yo voy a presentar una parte que yo espero ya les veamos la última versión que estaba en el correo. De ahí David se va a conectar un poco para contarles también su parte. Entonces esto va a tener un tema logístico, les agradezco desde ya su paciencia. Un poco para contarles qué pasa con los dictámenes de los estados de excepción como generadores de política pública. Durante el año 2020 la norma de moda fue el estado de excepción, producto de la pandemia del COVID-19, y durante los años 21 y 22 la norma de moda también fue el estado de excepción, producto de los múltiples estados de excepción en materia penitenciaria. En ese orden de cosas hay un problema. Si ponemos en la siguiente diapositiva, hay una serie de sentencias de la Corte Constitucional que ustedes saben son vinculantes para todos, artículo 436, numeral 1 de la Constitución, que proponen ciertas ideas sobre la política pública. En primer lugar, la sentencia 147.12c establece qué es una política pública, y eso es bien interesante porque es la única definición de política pública obligatoria existente al momento actual en el Ecuador, lo cual es una cosa buena de la Corte Constitucional porque establece algo, por fin, más allá de lo establecido en el texto constitucional respecto a lo que es una política pública. Básicamente, y utiliza, y eso agradezco mucho a la Corte Constitucional, está muy cerca de esas definiciones clásicas de la política pública de la escuela latinoamericana, como planteaba mi maestro Luis Aguilar. Básicamente son una serie de acciones del Estado basadas en unos objetivos estratégicos que buscan priorizarse y efectivizarse con el objetivo que puedas proteger derechos. Más o menos las sentencias de la Corte lo plantean así. Y al mismo tiempo te plantea dos
obligaciones adicionales que están, una a la parte izquierda inferior y otra a la derecha inferior de aquellos que nos ven en sus casas. La primera es que están tuteladas por el Estado. Eso significa que los operadores públicos del Ejecutivo no pueden actuar solos, porque según el 141 de la Constitución, es el Ejecutivo quien hace política pública. Ejecuta, diseña, actúa y la ejecuta y después la evalúa. En este caso, se plantea de que el Estado al completo tiene que hacer una labor de tutelaje. No está establecido hasta qué punto cuál debe ser ese tutelaje, pero yo propongo, yo opino, que podría ser también el Poder Judicial a través de las acciones de protección o medidas cautelares, y también podría ser la función de participación y control social a través de sus actividades, de sus organismos de control. Eso en el concepto de una democracia plena. Ahora, debemos tener en cuenta que en nuestros contextos la política pública tiene ese papel, es política. Y por tanto tiene elementos de cruce de actores políticos que Diani ya habló en su momento, en su presentación. Pero también plantea una obligación importante de la sentencia 679 y 18 y los acumulados, que es la progresividad. En otras palabras, la no restricción y la no disminución de cobertura en materia de política pública. En estos años que van a venir una fuerte recesión, hoy el Banco Mundial dijo que preparémonos para una desaceleración masiva mundial durante los años que vienen, implicará que va a haber un costo, especialmente en políticas sociales. Y en ese sentido, tenemos que pensar cómo proteger el estatus y la protección de derechos, especialmente en Ecuador, donde tienes cientos de miles de personas que sobreviven y que tienen cierta calidad de vida gracias a ciertas políticas sociales. Desayunos escolares, triajes para los niños recién nacidos, vacunación, provisión de salud de emergencia y familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, si le puedes pasar a la siguiente, ahí hay un detalle. Hay un problema, ¿puedes ponerle la siguiente? ¿Ya está? Ya. En ese sentido, hay un conflicto. Este es un conflicto que habla Luis Felipe Guzmán Jiménez, un texto que me gusta mucho, que se llama El activismo judicial y su impacto en la ejecución de políticas públicas. En este texto él dice, hay un problema. ¿Qué hacemos con el juez constitucional como generador de política pública? Porque son 9 personas. Podemos confiar mucho en ellos. Pueden ser, inclusive, que nos caigan bien. Pero ahí viene la pregunta de fondo. Esas 9 personas tienen el poder de decirle al Ejecutivo y al Legislativo qué hacer. En otras palabras, ellos saben de presupuestos, ellos saben de gestión de la política externa, saben de los actores que están involucrados en el sistema, porque parecería un ejercicio hasta profundamente infantil plantear la escena de que viene un tipo con una sentencia y te dice mueva cientos de millones de dólares de un CUR, de una cartera, de una parte del presupuesto del Estado a otra. ¿Y por qué? Porque soy el juez constitucional. Ahí hay una primera situación que hay que decidir, pero también tiene una parte positiva esto, porque implica un mecanismo de control. En su parte de derecha ven esto, que sirve para alcanzar ciertos objetivos de interés público. A veces, visibilizar la política pública, visibilizar las fallas de política, es un problema de los políticos porque no es que no lo ven, es que no pueden verlo por su mismo encaje político. Entonces, la escena de que tú tengas un actor político que pueda sostener el asunto y un actor de veto fuera del veto, que es la Corte Constitucional, tiene sus ventajas. Ponle el siguiente video. Y en ese sentido ya la Corte lo hace. Ellos hablan de la control y seguimiento de la política pública. Yo te pongo varios casos. Por ejemplo, 2 casos que de hecho la misma Corte ha participado, que es la control de eficacia del censo penitenciario. La sentencia 1412 AN20 ya te dice hay que establecer una política pública para hacer funcionar un censo penitenciario para saber cuántos mismos personas privadas de libertad tenemos. Y de hecho, más o menos está funcionando, porque se está haciendo de manera inédita en el país un censo penitenciario, con sus ventajas y sus desventajas, pero va. Por otro lado, y esta sentencia es bien interesante, la 1470-14EP, es la provisión de antirretrovirales para personas enfermas de VIH. En este caso, la misma Corte les dice, vean, necesitamos establecer de algún modo un mecanismo para asegurar que no solamente sea una partida de antirretrovirales, porque no sé si alguno de ustedes sabe, es un mecanismo que tienes que tomar de por vida cuando estás enfermo con VIH y para no desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, el escenario que digas, no solamente hay que decir, va a haber medicinas hoy, sino hay que establecer un mecanismo de que tiene que haber medicinas para todos los enfermos todo el tiempo y que estas medicinas no funcionen, no se caduquen y que mantengan un ritmo.
Esto es un poco más interesante. En esta sentencia ya hacen este análisis, que es bien interesante, proveer cosas de manera eficiente. Y esta última, la 1894-10 JP, que se trata sobre una chica embarazada que era cadete del SMIL, hacen un ejercicio de el ajuste razonable de la política pública para un caso particular. Entonces, en este caso, sí hay un detallito que hay que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto yo tengo que articular una política pública para una persona en un caso, si se supone que es de alcance general? Y solo para terminar mi parte, y que ya David pueda también decir lo que quería contar, poner la siguiente forma. Yo creo que frente a la crisis carcelaria y los múltiples estados de excepción localizados, de hecho, hay ese estado de excepción tan particular que es el primero, producto de la primera masacre de la penitenciaría del litoral, que trata sobre hasta dónde entra la policía y hasta dónde entra el ejército, que creo que estableció un marco hasta geográfico muy, muy limitado, y creo que es la primera vez que veo que una corte se arriesga a decir hasta este metro entra la policía y de aquí en adelante entra el SNAI y de aquí para atrás entra el ejército. O sea, llegó a un nivel de detalle que no sé hasta qué punto la Corte puede hacerlo, y esta es mi duda, si ellos tampoco son expertos en seguridad. Un poco Andrés hablará de eso, del papel de la Corte como mecanismo dentro de la política de seguridad ciudadana. Vamos a hablar tres cosas y David les va a explicar estas tres cosas. El rol de la Corte, en este caso, los estados de excepción, la respuesta de la Corte a este rol, y especialmente el estado de excepción como un mecanismo de mostrar lo que se conoce como policy failure, la falla estructural de política pública. Entonces, les agradezco mucho y quisiera dar la palabra a mi querido amigo David Cordero. Hasta coordinar con David, si me ayudan, les voy a presentar al ponente que, como les contó Efrén, va a ayudarnos desde Zoom. David Cordero es profesor agregado en la Pontificia Universidad Católica, actualmente profesor visitante en el programa de Latin American and Caribbean Studies de Cornell University, profesor de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo su postdoctorado, su doctorado y la maestría en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Previamente realizó maestrías en la Universidad de Alcalá de Henares, España, y en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica, es docente de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Sociología Constitucional, Derechos de los Pueblos Indígenas y Movimientos Sociales. Ha publicado varios artículos y libros. Entonces, cedemos la palabra a David. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, David, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Les saludo. Estoy ahora en New Haven. Tenemos una conferencia sobre justicia ambiental que ocurre todos los años y que ha coincidido con este ciclo de conferencias del SEDEC, pero quería contarles un poco el trabajo que estamos haciendo con Efrén y no perder esta oportunidad. Bueno, les comento que a raíz de este estudio acerca de las políticas públicas, en el marco conceptual que ha presentado Efrén, sí, ahí, levanten pulgares. Ok. Ok, en el marco del marco teórico que ha planteado Efrén, hemos entrado a analizar cuál ha sido la respuesta de la Corte Constitucional en particular con respecto a los estados de excepción. La pregunta obvia, digamos, sería si es que cuál es el rol de la Corte Constitucional en el marco de los estados de excepción. Y según la Constitución es la de hacer un control a posteriori de los estados de excepción dictados por el presidente de la República, y lo hace a dos niveles. Revisa si es que se cumple o no se cumple la causal que motiva el estado de excepción, y luego la constitucionalidad de aquellas medidas que se van a dictar por parte o que ha dictado el presidente de la República. Ese es el rol de la Corte. Tenemos 99 dictámenes de estado de excepción que han sido revisados por la Corte Constitucional, han sido decididos por la Corte, y si nosotros nos preguntamos simplemente, ¿ha cumplido o no la Corte Constitucional el rol de ser un contrapeso al Ejecutivo en el sentido de
revisar estos estados de excepción, tal vez la respuesta es bastante decepcionante, porque estamos hablando de que de los 99 dictámenes que ha dictado la Corte, 98 aprueban el estado de excepción y uno solo rechaza el estado de excepción. Obviamente hay, digamos, dentro de esos, perdón, de los 98 y uno. Dentro de esos 98 hay una aceptación tácita y hay 7 aceptaciones parciales. Todas las demás, las 90, simplemente acepta el estado de excepción y hay una sola que rechaza. Y recordemos que aquí existen estados de excepción como los del 30S, en donde prácticamente más de un año estuvimos en estado de excepción a raíz, digamos, de este levantamiento de la Policía Nacional. Entonces, si nos quedamos en ese dato, realmente es, digamos, descorazonador el tema de pensar que la Corte Constitucional no está cumpliendo su rol respecto a ser un contrapeso con el ámbito político. Sin embargo, hay algunas constataciones interesantes. Nos hemos preguntado cosas un poco más complejas, como por ejemplo, si es que la Corte que definimos como la Corte 2019-2022, la conformación 2019-2022, tomó una posición interesante con respecto a los estados de excepción. Si bien esa Corte también, digamos, mantuvo ese altísimo nivel de aprobación de los estados de excepción, con un solo rechazo de estado de excepción, esta Corte se planteó una cuestión teórica importante. El estado de excepción solamente se justifica en el momento en que el Estado no está preparado para afrontar una situación que pone en peligro al Estado y a su población. Y por la emergencia de la situación tiene que adoptar todos estos poderes excepcionales. Sin embargo, va a decir la Corte que tiene la obligación del Estado de recuperarse, digamos, de la sorpresa que ha provocado esta situación excepcional y empezar a construir fortalezas, construir una vía, un plan para afrontar esas adversidades con la plena vigencia del sistema jurídico. Entonces, al hacer esto, la Corte le dice al Estado, o sea, ok, usted no podía prever que venía el COVID-19, pero y el COVID-19 está aquí 6 meses, ¿qué ha hecho? Dicte una ley para manejar la emergencia, usted no puede gobernar mediante estados de excepción. Y en esa vía, en esa dinámica, la Corte Constitucional en 13 ocasiones dicta dictámenes de constitucionalidad, valga la redundancia, en 13 ocasiones en donde ordena la creación de política pública. Es decir, no necesariamente dice cómo, en algunas entra con más detalle, en otras con menos detalle, pero le dice al Ejecutivo, ok, si usted va a enfrentar la delincuencia o va a enfrentar la crisis carcelaria o va a enfrentar el COVID-19 mediante un estado de excepción, entonces ustedes tienen que demostrar que cuando pase la emergencia, usted va a tener herramientas para hacerlo. Y eso se hace mediante política pública. Una constatación adicional interesante que hemos tenido es que de esos 13 dictámenes, 12 cuentan con seguimiento. Es decir, hay algún nivel de cumplimiento por parte del Ejecutivo o de los otros órganos que han estado involucrados en generar informes, ha habido seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo y eso ya genera, digamos, algún tipo de resultado interesante. Entonces, no nos quedamos, digamos, solamente en la idea de que la Corte no está controlando el poder del Ejecutivo, sino que, digamos, le está dando una oportunidad en principio, pero luego le está exigiendo que tenga un plan para aplicar después de que pase la emergencia. Esta línea jurisprudencial de la Corte que empieza con la Corte 2019-2022, esperamos que se mantenga. Tenemos algunas cuestiones importantes a las que referirnos, y es que de las peores crisis que el país ha enfrentado, las ha estado enfrentando mediante estados de excepción. Estamos hablando de esos 99 estados de excepción, 22 han sido por desastres naturales, 22 han sido por situaciones políticas o por protesta social, 17 por salud, 6 por el sistema penitenciario, 9 por los sistemas hídricos, 3 por el sistema eléctrico, de generación eléctrica, 5 por minería ilegal, 6 por temas de inseguridad.
y 5 por la infraestructura petrolera. Entonces estamos hablando de temas muy sensibles e importantes para el país que no se pueden ir mitigando, se pueden ir enfrentando mediante simplemente estados de excepción. Lo que esperamos mostrar, dándole un seguimiento adecuado a la respuesta que han tenido las instituciones del Estado a este incentivo de la Corte de generar política pública, es ver cuál es el nivel de efectividad que ha tenido la Corte como generador de política pública en estas importantes áreas, ¿no? En lo que hemos visto hasta el momento de la evidencia de la documentación a la que hemos accedido, es que hay una primera respuesta importante del Estado. Lamentablemente, muchas de estas áreas siguen en crisis, como es el caso del sistema penitenciario y el sistema de salud, lo cual nos demuestra que, si bien ya se han iniciado con la generación de políticas públicas gracias al incentivo de la Corte Constitucional, todavía no hay una respuesta efectiva a esas problemáticas. Y esperamos más adelante seguirles informando acerca del avance de nuestra investigación en estos puntos. Hasta ahí es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Un poco la presentación. Lo que quisiera hablar hoy día es del rol de la Corte Constitucional con respecto a la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador. Hay que tomar en consideración algunos antecedentes. Es de conocimiento público la crisis que atraviesa el sistema de rehabilitación social. A fecha de octubre del 2022, existen más de 400 personas que han fallecido dentro del sistema de rehabilitación social. Cuentan los datos ya 8 masacres con la inacción del Estado y la falta de control del Estado con respecto a las cárceles, por diversas circunstancias, ¿no es cierto? La prisión preventiva que ha sido usada de forma desmedida, la creación de megacárceles en infraestructura de gobiernos anteriores y otras causas también dentro de este sistema. Entonces, es una evidente falta del Estado ante este rol como garante de derechos que debe tener el Estado. Sin embargo, aquí podemos encontrar un rol interesante de la Corte. ¿Qué es lo que ha pasado con la Corte Constitucional con respecto a este tema? Como ya han expuesto los colegas que me antecedieron en la palabra, por parte del Ejecutivo se han dictado varios decretos de estado de excepción, y la consecuencia jurídica por cual se hace el control constitucional es la revisión por parte de la Corte Constitucional de los aspectos formales y materiales del decreto de estado de excepción. En este caso, la Corte Constitucional hace el control formal y material. ¿Qué ha pasado con estos decretos? Todos han pasado el control de constitucionalidad. Han pasado de formas interesantes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en algunos puntos con respecto al control y a las falencias estructurales del sistema de rehabilitación social, y que esto no puede ser controlado solamente vía decretos de estado de excepción. En algún sentido le ha llamado la atención al Ejecutivo y a al Ejecutivo fundamentalmente, con respecto al rol y a la vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad. Decían, y la consecuencia que presentan David y Efraín es que de todas formas se determina la constitucionalidad. Si ustedes revisan algunos fallos de los autos de seguimiento de los decretos de estado de excepción, parece en algún punto que no va a pasar el control.
porque incluso ya se ha decretado con anterioridad, en varias ocasiones incluso, los decretos de estado de excepción por la grave crisis del sistema, y al parecer la sentencia no va a pasar, estas provincias no van a pasar. Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado la constitucionalidad de estos decretos, y ha fijado límites, como decía Efraín, por ejemplo, al rol de las Fuerzas Armadas dentro de el control de este sistema, ¿no? Es interesante, y si ustedes quieren revisar este tema con profundidad, existe una sentencia que aborda los parámetros estructurales y las falencias estructurales del sistema. Es la 14-2-AN del 2021. Esta recoge algunas sentencias dictadas ya por la Corte Constitucional de forma previa, como la 209-15-JH, en donde se establecen parámetros de efectiva vigencia del derecho a la salud de personas privadas de libertad, la 420-EE, que son autos de seguimiento de los decretos de estados de excepción, y la 365-18-JH, que establece varios límites, si se quiere, y el ejercicio de la acción jurisdiccional del habeas corpus. Entonces, la Corte, en este seguimiento de la 14-12-AN, establece algunos parámetros que ha cumplido el Estado con respecto al seguimiento de las sentencias. Recordemos que el juez constitucional tiene también el rol de controlar las sentencias que dicta, y en este sentido, como ha habido estos dictámenes previos en la 14-12, revisa todo lo que ha dicho antes y le llama la atención al Estado con respecto a la falencia estructural del sistema. Incluso en ese tiempo le dice al sistema, convoque al organismo técnico del sistema de rehabilitación social, porque no se había reunido, estas sentencias de fecha 2021. ¿Qué pasa a partir de eso? Lamentablemente las masacres carcelarias continúan y el Estado necesita reaccionar con respecto a... Ok. Sí, estos son los dictámenes de los que estaba hablando, que son los de estados de excepción. Básicamente son algunos que han dado seguimiento a los decretos, el 620-EE del 2020, el 420-EE también, y el 420 del que ya les hablaba antes. Medios con la siguiente, por favor. Sí. Entonces, la Corte Constitucional ha tenido este rol de control constitucional, ¿cierto? De verificar estos decretos y también de aportar a la construcción de la política pública de forma adecuada, ¿no es cierto? A garantizar que específicamente en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social se garantice la vida, la integridad y la salud de las personas privadas de libertad. Lamentablemente, por las falencias estructurales del sistema, por la misma composición del mismo, por la composición del SNAI, por las autoridades que guían también esta institución, y la falta de política pública, aunque se construye, de hecho se construyó con participación importante de sociedad civil, la política pública de rehabilitación social actual, que todavía no ha sido difundido con mayor profundidad, se supone que tiene un cambio importante y un enfoque de derechos humanos. Entonces, este control ha sido interesante por parte de la Corte y varias veces le ha llamado la atención al Ejecutivo. ¿Y qué otro rol puede ejercer la Corte Constitucional? Con David Cordero, el director del Centro de Derechos Humanos, desde el año 2018 nos habíamos puesto a pensar en qué podemos hacer desde la academia para fomentar una política pública adecuada en el sistema de rehabilitación social. Y habíamos empezado a construir una acción en contra de la política pública. Cuando empiezan las crisis, las masacres dentro de los centros de privación de libertad, presentamos la acción. Esto es una acción interesante contra política pública y buscaba determinar el estado de cosas inconstitucional de las cárceles. Es una teoría jurídica que ya ha sido determinada en sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Por ejemplo, uno de los requisitos para que tengan un criterio interesante con respecto a esta acción es que si todas las personas afectadas en la vigencia de los derechos presentarían una acción ante el sistema de justicia, colapsan el sistema. Y efectivamente, más de 38.000 personas privadas de libertad, si presentan un habeas corpus, una acción de protección ante la Administración de Justicia, colapsan el sistema. Entonces, este estado de cosas inconstitucional se presentó como en esta acción, digamos, de litigio estratégico. ¿Qué pasó? Tuvimos un juez garantista. En la medida cautelar dijo, entre algunas otras cosas, que se debería garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Incluso estábamos en época de pandemia, y dijo en las medidas cautelares
que debía convocarse una mesa con los accionantes y con las instituciones accionadas, que fueron como 9 o 10 instituciones, incluidas el SNAI, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, Planifica Ecuador y varias otras, posterior a dictar estas medidas cautelares. Dijo que debía reducirse el hacinamiento penitenciario y además debía garantizarse el distanciamiento social. Estas fueron las consideraciones del juez en la medida cautelar. Y en la acción de protección, efectivamente determina el estado de cosas inconstitucional, pese a que, obviamente, las instituciones accionadas se opusieron al respecto. Pasó el caso a la Corte Provincial y se ratificó la sentencia, es decir, hemos ganado desde el mundo jurídico. ¿Y qué pasó también? Bajo el control de la Corte Constitucional, la sala de selección de sentencias, hemos recibido este caso número 61-22-JP, que es para emisión de jurisprudencia vinculante, que tiene fecha de selección de 15 de agosto, en donde se selecciona este caso para emisión de jurisprudencia vinculante. Aquí la Corte puede plantear estándares importantes con respecto a la política pública y a la determinación de este estado de cosas inconstitucional. Hemos avanzado, si se quiere, desde el control político y desde el control jurídico para garantizar una mejor vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, del mundo jurídico a la realidad, estamos en una brecha totalmente larga todavía. Existe esta brecha que el Estado debe controlar y debe efectuar una política pública adecuada con estándares de derechos humanos, con los estándares, por ejemplo, de las reglas de Mandela sobre personas privadas de libertad, y con incluso las recomendaciones que ya dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Ecuador, porque la crisis carcelaria es tan grande en el país y fue tan grande que incluso la Comisión Interamericana vino al Ecuador, hizo una visita, emitió un informe bastante largo en donde se establecen recomendaciones claves para mejorar el sistema carcelario. Incluso antes de esta 8ª masacre de forma lamentable, estuvimos reunidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le está dando seguimiento al asunto. Entonces, se tienen las recomendaciones claras, la jurisprudencia puede establecer parámetros importantes con respecto a la vigencia de derechos de personas privadas de libertad. Sin embargo, el factor político y la voluntad de cumplir y garantizar los derechos, de acuerdo al artículo 35, hasta a las personas o los grupos de atención prioritaria, es todavía un trecho muy largo. Espero que estos comentarios sirvan a la Corte Constitucional para darle trámite específicamente a este caso que les he relatado y efectivamente para que se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad. Muchas gracias. Gracias, José, por las reflexiones, por las sentencias que nos has mostrado, por abordar también esta parte de desde justicia ordinaria o desde la aplicación de garantías jurisdiccionales se puede también ir cambiando un poco el panorama. Vamos con Andrés de la Vega. Él es máster en políticas de desarrollo por la KDA, School of Public Policy and Management, máster en estudios políticos aplicados por el Instituto Ortega y Gasset, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha tenido una amplia trayectoria en el diseño e implementación de políticas, gestión de proyectos estratégicos, administración pública, gestión de crisis y con énfasis en el ámbito de la seguridad integral. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica en pregrado y posgrado y coordina el programa de maestría en Derecho con mención en Gestión Pública de esta universidad. Es consultor de organismos internacionales en temas relacionados a seguridad pública y ciudadana. Entonces, él hablará acerca de los aportes de la Corte Constitucional para orientar y consolidar políticas de seguridad integral. Gracias, Andrés. Tienes la palabra. Muchas gracias. Ahí se ve, muy bien. Yo les voy a mostrar un mapita mental aquí que hice. Un gustazo compartir la mesa con todas y todos ustedes. Miren, me parece que hemos estado sintonizados con todos los que me precedieron en la palabra. Digamos, si en algún sentido me van a ahorrar un poquito. Entender a la Corte como un actor o una actriz estratégica en materia de políticas públicas, ¿verdad? Como nosotros sabemos, en nuestro sistema de garantías establecido en nuestra Constitución de Garantías Constitucionales existen las garantías de políticas públicas que básicamente son instrumentos para viabilizar, para instrumentalizar el acceso a derechos.
¿Estamos? Los economistas, ¿qué dirían? Dirían necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Nosotros, los abogados, las abogadas, hablamos en cambio de falta de acceso a derechos, ¿verdad? Porque como todas y todos sabemos, no podemos cambiar la realidad mediante decreto ejecutivo, no podemos cambiar la realidad mediante ley, ni siquiera mediante una constitución. Ya hemos tenido 20 constituciones en el país, ya digamos, si es que la cantidad de constituciones sería proporcional al nivel de desarrollo de un país, nosotros deberíamos ser un país súper desarrollado, pero no es así, ¿verdad? Entonces, solamente para complementar lo que ya dijo Efrén, ¿no es cierto? Las políticas públicas son instrumentos para mitigar problemas públicos, para reducir problemas públicos. Y estos problemas públicos se producen por muchas razones, pero entre otras cosas por algo que los economistas, las economistas llaman las fallas del mercado. ¿Ok? Las fallas del mercado, digamos que básicamente son desequilibrios en una sociedad que hace que las personas no puedan acceder a ciertas cosas que son fundamentales para la vida. Y los abogados y las abogadas, diríamos, no pueden acceder a derechos. Entonces, para eso sirven las políticas públicas, para cerrar esa distancia que existe entre el derecho que está bonito escrito, ¿no es cierto?, entre la garantía primaria y lo que efectivamente está sucediendo, ¿ya? Y las políticas públicas se pueden manifestar de múltiples formas, se pueden manifestar a través de planes, de programas, de proyectos, a través de un parque, a través de impuestos, a través de bonos, a través de muchas cosas, ¿no? Y a diferencia de las normas, las políticas públicas por lo general tienen un periodo de vida, ¿verdad? Persiguen objetivos y se trazan metas a alcanzar, ¿ya? Solamente esto así como una cuestión muy básica. Yo les he querido hablar de las políticas públicas de seguridad ciudadana y la influencia que ha tenido la Corte en esas políticas públicas. Miren, ¿y por qué les hablo de esto? Porque estos datos, vean, del Barómetro de las Américas, no sé si están viendo aquí, o sea, más de la mitad de los ecuatorianos se sienten muy inseguros. Entonces, este es un problema serio para nosotros. No sé si yo me siento inseguro, no sé si ustedes en mi casa, digamos, por mi casa roban por lo menos una vez por semana, ¿verdad? Entonces todos nos sentimos inseguros, ¿no es cierto? Y si fuésemos mujeres nos sentiríamos aún más inseguras, ¿no es cierto? De coger y pisar la vereda, desde que pisamos la vereda de nuestra casa hasta que regresamos a pisar la vereda de regreso a la puerta de nuestra casa, ¿ya? Y miren, en el caso del Ecuador, entre 2010 y 14, ¿no es cierto? Imagínense, cuando todavía el país era, digamos, en principio bastante más seguro, éramos el segundo país que más reportaba haber sido víctima de un delito, ¿estamos? Entonces el problema de inseguridad en el Ecuador es uno de los 3 problemas más graves que tienen las y los ecuatorianos y los habitantes de este país. Entonces es un tema que nos tiene que realmente interesar. Además, que de acuerdo a nuestra Constitución, nosotros tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Está en el 66.3, como ustedes ya saben. ¿Qué entender por seguridad ciudadana? Yo les pido que salgamos de esa caja, ¿no? De esa caja que nos han hecho creer que seguridad ciudadana son solamente policías. Más policías, más patrulleros, más pistolas para los policías y más UPCs. Salgamos de esa caja, ¿ya? La seguridad ciudadana tiene según el BID, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha desarrollado esta teoría, tiene estas 4 aristas que son una cadena de valor. Estas 4 patas de esta mesa tienen que estar estrechamente sintonizadas, porque si no están sintonizadas, no va a funcionar. Entonces empezamos por la prevención, donde incluso los GATS tienen un rol súper importante, control y disuasión, que es lo que hacen por lo general los policías, administración de justicia, y luego, súper importante, rehabilitación social, ¿ya? Ahora, sí, ya voy a entrar directamente a los aportes que ha hecho la Corte. Y los aportes que ha hecho la Corte no solamente es a través de jurisprudencia vinculante. La Corte ha hecho aportes a la política pública a través de diversos instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, a través de dictámenes de estados de excepción. Si bien coincido muchísimo con lo que dijo el David dijo, sí, lamentablemente en muchos casos la Corte ha dado dictámenes dando paso a ciertos estados de excepción que quizás no tenían el fundamento suficiente o que no eran necesarios, digamos, para afrontar con el marco jurídico ordinario ciertos desafíos públicos. Siempre la Corte ha matizado, ¿no? Siempre la Corte ha orientado al Estado, y en estas orientaciones podemos ver rasgos de política pública, de cómo el Estado tiene que conducir esas respuestas. Entonces yo he dividido estas tres aristas: aportes de la Corte en prevención del delito y la violencia, aportes de la Corte sobre la organización social y aportes sobre el mantenimiento del orden público. Voy bien rápido porque tengo poco tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos este dictamen de estado de excepción que se dictó por la ola de violencia, el 621 21, ¿verdad? Y entonces, miren, lo que la Corte dice, entre otras cosas, es: vea las causas estructurales, no solamente seamos reactivos, no solamente respondamos frente al problema, vea las causas estructurales. Y si ustedes analizan, ¿verdad?, vemos que existe una correlación, por ejemplo, entre homicidios y porcentaje de pobreza en las poblaciones, o una correlación entre homicidios y
año promedio de escolaridad. O sea, es decir, en los territorios del país donde hay menos años de escolaridad, hay más violencia. Esto es lo que está diciendo la Corte. No sea reactivo, no espere que pase una ola de violencia para que usted decrete el estado de excepción y recién en ese momento saque a militares y policías a las calles para ver cómo contiene este problema. Prevenga este problema, trate de entender cuáles son las causas raíces que están provocando estos problemas. Miren, por ejemplo, esto también son datos frescos del Latinobarómetro, la correlación que existe entre el índice Gini, que es desigualdad, ¿verdad?, y la tasa de victimización. Miren dónde está Ecuador. Acá está Ecuador. Acá está Ecuador. Mientras más desigual es un país, existe una correlación perfecta, más violencia va a haber. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos con policías? ¿Resolvemos con más pistolas? ¿Resolvemos con más patrulleros la desigualdad de un país? No resolvemos. Entonces, eso quiere decir que si es que aplicáramos este tipo de recomendaciones que hace la Corte, posiblemente estaríamos construyendo una sociedad más segura. Bueno, sigo muy rápido, ¿verdad? Entonces, básicamente, dice la Corte, entre otras cosas, prevención. Prevención para que no tengamos que siempre estar respondiendo mediante estados de excepción, eventos intensivos de delincuencia y violencia. En términos de rehabilitación social, ya acá mi querido José dijo muchas cosas, pero igual, de todas maneras, prevención de la violencia en los centros de rehabilitación social. Aquí cito algunas sentencias, la 365-18 JH21. ¿Se está previniendo la violencia? Evidentemente no, ya dijo las cifras más frescas el José. En el año 2021 hubo aproximadamente más de 300 muertos en el sistema de rehabilitación social. Para que ustedes se hagan una idea, por cada 10.000 privados de libertad existen 85 homicidios en los centros de privación de libertad. Es decir, es peligroso irse a la cárcel. O sea, no les recomiendo irse a la cárcel en ese país porque pueden morir. ¿No? Esto parece chistoso lo que estoy diciendo, pero es cierto. No les recomiendo por ningún concepto ir a la cárcel porque usted puede morir. Inclusive, si es que está siendo procesado, si es que todavía usted no ha sido, nadie merece la muerte, ni siquiera una persona que ha cometido un delito. En este país está prohibida la muerte, ¿no es cierto? De todas maneras, en este país esto es lo que ocurre. Y aquí ustedes ven, solamente en materia de educación, ustedes ven las dos terceras partes de los privados de libertad, las 3/4 partes, discúlpenme, las 3/4 partes de los privados de libertad no acceden a educación, ni necesitan acceder a educación. Entonces, ¿de qué rehabilitación estamos hablando? ¿No es cierto? Solamente es por mostrar una señal, ¿ya? Luego en esta fase, en esta autofase de seguimiento, donde también se hace política pública, esto es muy importante, en los autos de fase de seguimiento que hacen los dictámenes de estado de excepción, también podemos ver bastantes manifestaciones de política pública, ¿verdad? También manda a que los estados actúen de manera preventiva para estas crisis. ¿Estamos? Bueno, luego en materia de hacinamiento ya lo explicamos, no voy a entrar en esto por falta de tiempo. Luego en materia de políticas públicas, nuevamente la Corte dice, establezca cuáles son las causas estructurales que provocan las crisis penitenciarias, qué es lo que está pasando, y cómo evitar que las personas sigan entrando al sistema de rehabilitación social. Si tuviésemos información, vean, metámonos esto en la cabeza, los abogados y las abogadas del siglo XXI tienen que entender que la información es poder, porque con información vemos el bosque y no vemos árboles, no vemos cuestiones aisladas. Los casos son muy importantes, pero es igual o más importante ver el bosque, ver toda la casuística que está ocurriendo para tratar de orientar los esfuerzos del Estado. Pero para que ustedes hagan una idea, parte de entender estos problemas estructurales del sistema de rehabilitación social, miren, los que están en rojo y amarillo no han terminado el bachillerato. Estamos hablando de cada 100 privados de libertad, más del 53% no ha terminado el bachillerato. ¿Estamos? Entonces nos damos cuenta que la educación es un factor protector. Si nosotros estuviéramos impulsando la educación para evitar este tipo de situaciones, estaríamos de una gran manera evitando que más personas entren a la cárcel o que las personas reincidan. Estamos, las personas que han cometido infracciones reincidan. Y otro dato súper importante, la mitad de los privados de libertad está, ¿por qué delitos? Por drogas y por robo a bienes. ¿Qué connotación tienen estos delitos? Tienen connotaciones económicas. Estamos en este país criminalizando la pobreza. Estamos, básicamente metemos en la cárcel a los pobres. ¿Estamos? Bueno, me puedo quedar full tiempo hablando, pero básicamente ya para ir cerrando, lo que quiero decirles y quiero dejar como mensaje porque el tiempo se me está acabando, tengo un montón de cosas más, pero si alguien tiene una pregunta después podemos conversar. Lo que quiero decirles es que la Corte Constitucional, ¿verdad? Es una institución que básicamente, entre otras cosas, busca que efectivamente no se vulneren los derechos fundamentales.
Y algo que es muy importante que nosotros debemos entender es que existen ciertos derechos que son de expectativa negativa, donde el Estado tiene que abstenerse de hacer cosas, y hay derechos que son de expectativa positiva, donde el Estado está obligado a hacer cosas, ¿verdad? Y hacer esas cosas no solo implica hacer un decreto, un reglamento, una norma, etcétera, sino desplegar y desarrollar acciones para efectivamente alcanzar el acceso del derecho a la población, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mi humilde criterio, digamos, si es que puedo dar un criterio aquí, es que efectivamente la Corte tiene un rol súper legítimo para corregir las ineficiencias del Estado, para corregir las ausencias del Estado en política pública, no desarrollando política pública, pero sí mandándole al Estado a hacer política pública y orientándole, ¿no es cierto?, en cómo implementar esa política pública, en este caso, en materia de seguridad integral. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Salomé. Gracias, Andrés, por las reflexiones acerca de un poco toda la política pública respecto a seguridad ciudadana y seguridad en general. Es cierto que la Corte juega un papel muy importante para que a través de los dictámenes el Estado haga medidas o cambios estructurales. En este momento lo que vamos a hacer es una pregunta que va a ser general. Vamos a darles 2 minutos a cada uno de los panelistas y vamos a hacer un tema abierto. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se puede conciliar el trabajo de una corte, es decir, de un órgano que ejerce jurisdicción sobre casos concretos y falla sobre hechos probados, con la urgencia por hacer más? Es un poco lo que hablaba Efren de qué tan bueno puede ser que una corte modifique o pida o establezca política pública para un caso en particular y no romper con la separación de poderes. Entonces, vamos a comenzar de atrás para adelante, vamos con Andrés. Bien, efectivamente hay mucha crítica respecto al nivel de intervención que puede tener la Corte Constitucional en materia de política pública. La Corte Constitucional no debería, digamos, sustituir, por ejemplo, la actividad de los órganos con potestad normativa. La Corte Constitucional, de igual forma, no debería sustituir a los organismos que tienen, en cambio, ciertas competencias y dentro de esa comprensión de las competencias, la facultad, por ejemplo, de rectoría, planificación y gestión de políticas públicas. No debería sustituir, no es su rol, ¿sí? Pero su rol, ¿verdad?, es verificar que no se vulneren derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, a mi entender, se pueden vulnerar por lo menos de 2 formas. Primero, ¿no es cierto?, tener una interferencia, interrumpiendo directamente derechos fundamentales. Y segundo, ¿verdad?, omitiendo desplegar ciertos instrumentos que el Estado está obligado a implementar para que esos derechos fundamentales efectivamente se puedan disfrutar. Si el Estado no está cumpliendo esas obligaciones constitucionales, por ejemplo, como garantizar la educación, garantizar la salud, como por ejemplo garantizar un Estado donde se vive una vida libre de violencia, si no está cumpliendo ese rol, entonces la Corte sí tiene la capacidad, ¿no es cierto?, cuando a través de diferentes circunstancias estas vulneraciones llegan a su conocimiento, porque como sabemos la Corte no actúa, digamos, por regla general de oficio, sino por petición, ¿verdad? Sí tiene la capacidad efectivamente de ir corrigiendo este tipo de distorsiones, no desarrollando políticas públicas, pero sí mandando a hacerlas, sí verificando que estas políticas públicas se cumplan, ¿verdad? Y también tratando de matizar el alcance de esas políticas públicas, ¿no? Dando cierto contenido a esas políticas públicas para que efectivamente puedan cumplir su objetivo, que es hacer viables los derechos fundamentales. Gracias por la pregunta, Salomé. Creo que es interesante, ¿no? Y tu formulación también es compleja. ¿Cómo no romper, si se quiere, esa separación de poderes? Yo creo que al ser el máximo órgano de interpretación constitucional y de acuerdo a los parámetros incluso de control de convencionalidad y de interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Corte, al resolver casos concretos o al establecer los lineamientos específicos del control de constitucionalidad, debe tomar en consideración, y de hecho lo hace, ¿no?, estos instrumentos interamericanos e internacionales con respecto a la protección de derechos fundamentales. Y de acuerdo dentro del marco de sus competencias, incluso, por ejemplo, hemos visto que el control constitucional ha revisado los decretos de estado de excepción, sí orienta y guía a cómo establecer de forma
adecuada los parámetros básicos para que los derechos humanos se ejerzan. Y creo que ese rol está, de hecho, adecuado con su visión constitucional y con el rol que le ha otorgado el constituyente, el poder originario si se quiere. Entonces, en ese sentido, sí es importante también el rol dentro de la política pública. Y este concepto de política pública es interesante, y en esta acción que te planteaba antes, sí se discutía mucho. Por ejemplo, la Asamblea Nacional discutía sobre su participación en la política pública, y decía que no era artífice de la política pública. Sin embargo, de acuerdo a criterios un poco más amplios de política pública, el formular leyes también atañen a la sociedad de forma específica. Si creas un catálogo de delitos y hacinas las cárceles como consecuencia de la aplicación de ese catálogo de delitos, de todas formas es una realización de una visión estructural, y esta política pública no está respondiendo de forma adecuada, por ejemplo, en las personas privadas de libertad. Entonces, en este sentido, la Corte podría incluso verificar la observancia de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Constitución a varios poderes del Estado, dentro del marco de sus competencias. Creo que es interesante esta pregunta, pero creo que sí tiene facultades que le otorga la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales a la Corte para que tenga un rol guía con respecto a esto. A ver, rapidito. Yo creo que lo que se puede hacer es aprovechar los mecanismos del derecho administrativo para solucionar ese problema. Les pongo un ejemplo. En Inglaterra, sí hay un mecanismo en que ha habido sentencias que obligan al gobierno inglés a mover presupuesto. No lo hace el gobierno, lo hace una instancia que se llama Oficina del Presupuesto. Una agencia independiente que se dedica a asegurarse que las sentencias que hagan sobre el presupuesto se cumplen. Entonces llega el presupuesto a la oficina y antes de la última aprobación, ellos dicen, verán que hay que hacer la sentencia para las personas con enfermedades catastróficas, verán que tienen que cubrir la sentencia para las madres embarazadas, verán que ustedes tienen que mover plata del presupuesto para cubrir la indemnización del caso tal, tal y tal, y que eso tienen que cubrirlo en tal momento. Si no lo cumplen, ellos informan a la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Comunes hace el control político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera una pequeña instancia que parecería al principio un bypass, pero te asegura de que sin meterse en la división de poderes, aseguras la división de poderes. Simplemente sirve como un modulador de información. Porque sí hay el problema, y eso es una cosa que en Latinoamérica se está volviendo bien complicado, de que la Corte Constitucional se está volviendo la última arena de discusión de todos los problemas públicos. Y eso es un error fatal, porque eso significa que el Ejecutivo no funciona, que la Asamblea está despasurrada, que el sistema electoral no representa y que el sistema de participación social está caído. Entonces, no podemos hacer que una instancia judicial se vuelva el último decisor democrático, porque para eso no está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional controla la Constitución y defiende derechos. Para eso sirve. Entonces, ahí hay que seguir haciendo funcionar el sistema administrativo y darle más representatividad y más control político. Bien, creo que es una pregunta complicada, en realidad, un poco desde la visión que yo suelo tener y manejar en general en los casos que yo llevo, es superar un poquito estas restricciones que tenemos los abogados, que solemos tender igual mucho a la legalidad, ¿no? Yo la respuesta que veo, o sea, como superando igual esta problemática que nos puede pasar, ¿no? Intervenir en otras funciones, yo lo que veo como lo más necesario, lo más evidente es aterrizar el trabajo con la gente. Realmente, si es que nosotros no conocemos con quién estamos trabajando y cuáles son las necesidades de las personas en su cotidiano, nosotros no tenemos nada que hacer. Y esa sería como la alternativa que a mí me parece más práctica y más alcanzable incluso, o sea, como manejar directamente con la población las necesidades que tiene y a partir de eso generar y promover líneas jurisprudenciales. Eso sería. Gracias a todos los panelistas. Una última pregunta, y esta ya es más bien como examen, Efrem, porque la pregunta es, ¿cuál es la sentencia de la Corte Constitucional que establece la definición de política pública? Muy bien. Ya tengo para que veas. Aquí está. Para que vean, sí tengo la polla. La 147-12-CC
esa sentencia tiene una particularidad, porque te dice, las garantías de protección de derechos, ustedes ya saben, garantías normativas, garantías jurisdiccionales y política pública. Y en un párrafo dice, y la política pública es, y yo así, ya. Porque hay un problema, las políticas públicas sirven para proteger derechos, pero nadie pone dónde, no había una definición. Ahí no me preocupé, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto de por qué tuvieron que hacer esta definición? Porque realmente la sentencia se trata de garantía normativa. Pero alguien decidió en algún momento hacer esa pequeña introducción, lo cual me parece bien interesante. Les repito, son las series de objetivos y acciones priorizadas y efectivizadas con el objetivo de proteger derechos. Entonces, esa feliz definición ya nos da margen de maniobra, especialmente para los administradores, los que somos administradores públicos, para empezar a pelear la ejecución de política pública, porque ahí hay que generar mecanismos sobre qué objetivos, qué acciones, cómo se prioriza, cómo se efectiviza. La acción de incumplimiento sobre esa acción de incumplimiento que sí es sobre la pandemia, sobre la ley de apoyo humanitario, se hizo un primer intento, pero básicamente fue rechazado por situaciones de forma. Entonces, habría que ver cómo lo vamos a ir organizando, pero por último, esto implica una cosa, la política pública no solamente son sentencias, es dinero. Y yo creo que ahí el tema de fondo implica cómo ejecutamos bien el presupuesto y cómo hacemos que este sirva para algo. Y esto sí ya es un problema del Ejecutivo. No puede ser posible que tengas instituciones que solo hayan ejecutado hasta el momento. Estamos octubre, el 5% de su presupuesto. Y eso ustedes pueden ver en los informes de FCD sobre ejecución de presupuesto anual del país. Eso. Con eso damos por terminado la ronda de las preguntas. Les agradezco a cada uno de ustedes. Realmente ha sido muy grato compartir la mesa con algunos conocidos y profesores y volver al alma mater. Con esto cedo la palabra a Dayana, maestra de la ceremonia. Muchas gracias, Salomé, por ser la moderadora del panel de hoy y plantear sus conclusiones. De igual manera, agradecemos a todas y todos los participantes. Es claro que el diálogo académico desarrollado esta tarde ha constituido un espacio enriquecedor que precisa el alcance de la jurisprudencia constitucional en el marco de las políticas públicas. Agradecemos a todas y todos los presentes por haber participado en el 9º encuentro académico de esta segunda edición de los ciclos de jurisprudencia constitucional. Los certificados de asistencia se entregarán de forma digital vía correo electrónico a todos quienes se hayan registrado en la entrada al evento o a través del correo electrónico info.cedec@cce.gov.es. Les recordamos que cada uno de los encuentros académicos realizados pueden volver a revisarlos ingresando en nuestro canal oficial de YouTube del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Aprovechamos para invitarlos a seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Podrán encontrarnos como @CEDECEcuador y así estar al día en contenido explicativo de interés. Les recordamos además seguir nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. Una vez más, les agradecemos por su presencia y que tengan una muy buena tarde.